Bien, esta mañana esto va dedicado a las visitas y a aquellos que todavía insisten en llevar su propia vida y no escuchar la voz de Dios cuando Él mandó a preparar un pueblo para el pronto advenimiento de Jesús. Y por eso dice en su palabra que si coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. O sea que cada vez que usted se lleve algo a su boca, debe preguntarle si eso glorifica a Dios. Esa es una pregunta muy importante que debemos de hacer. Hay muchos tipos de cosas que podemos decir, pero aquí hay un estudio interesante que habla de la asociación de la ingesta de carne con la mortalidad por todas las causas y el infarto agudo de miocardio que dependen de la edad en pacientes con angina de pecho estable. Una angina de pecho es un dolor punzante, ¿no? Que el corazón emite. Y esto es acerca de esa ingesta de carne. Hoy en día estamos en una lucha porque aparecen personas que comen la carne y se ven muy bien. Pero hay que pensar en el cerebro, cómo se ve delante de Dios. Vamos a hablar de cuáles fueron los objetivos y lo que motivó a hacer este estudio. Los antecedentes dicen que en la ingesta de carnes rojas y procesadas, ¿qué es una carne procesada, hermanos? ¿Ah? Bueno, todos los embutidos son carnes procesadas, ¿no? Los burgers, las salchichas, todo eso es carne procesada. Así que dice que la ingesta de carnes rojas y procesadas se han asociado con un mayor riesgo de mortalidad o muerte. Y se recomienda una ingesta restringida en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, falta evidencia sobre la asociación entre la ingesta total de carne y los resultados clínicos en este grupo de pacientes. Ellos sospechaban, pero no estaban seguros. Así que esto fue lo que sucedió. Los objetivos del estudio era investigar la asociación entre el consumo de carne total y el riesgo de mortalidad por todas las causas, infarto agudo de miocardio, cáncer gastrointestinal en pacientes con angina de pecho estable. También investigamos, dicen ellos, si la edad modificaba estas asociaciones. El material y métodos que se usaron para el estudio fue que esto fue un estudio prospectivo que consistió en 1.929 pacientes, 80% de ellos hombres de edad mediana de 62 años, con angina de pecho estable. En el ensayo de intervención que se hizo, también se le aplicó vitamina B de Noruega Occidental. La evaluación dietética se realizó mediante la administración de cuestionarios de frecuencias de alimentos semi-cuantitativos. O sea, tenían ellos que escribir lo que ellos se comían. Y se utilizaron modelos de riesgos proporcionales de Cox para investigar la asociación entre ese aumento relativo de la ingesta total de carne y los resultados que estaban buscando de interés, que era la asociación, ¿no?, con la muerte. Así que llegaron a la conclusión siguiente, que la asociación por 50 gramos por 1.000 kilocalorías de mayor ingesta de carne total con la morbilidad y la mortalidad no fue concluyente en general, pero sí indicó en un mayor riesgo de infarto agudo del miocardio del 95%. No sé si entendemos acá. Lo que ellos buscaban, los investigadores, no lo lograron, pero tuvieron un 95% de infartos. ¿Lograron algo? Yo a veces no entiendo. Dice, buscaba una cosa, pero se me infartaron 95. Imagínense 95 de 100. Bien. Y hubo también cáncer gastrointestinal en 1,23.
Sin embargo, observamos una clara modificación del efecto por edad, donde la ingesta total de carne se asoció con un mayor riesgo de mortalidad e infarto agudo de miocardio entre los individuos más jóvenes. ¿Escuchó la palabra? Más jóvenes, pero una atenuación e incluso reversión de la asociación. Quiere decir que uno dice, bueno, el que es mayor se muere primero si come carne. Y aquí está diciendo que el que es más joven se muere primero. Eso pasó también con los pinchazos. Los más jóvenes son los que se mueren y los deportistas. Pero los mayores no. ¿Estamos entendiendo algo? Esta tierra pronto quedará sin jóvenes. Bien, la revista americana de medicina interna publicó en la revista un estudio que se llamó la asociación entre la ingesta de proteínas vegetales y animales y la mortalidad general por causas específicas. Y dice acá el estudio, ¿no? Porque hoy en día hay una tendencia a la dieta alta en proteína animal y baja en carbohidratos. Así que las recomendaciones en el estudio fue que en este estudio se tomaron 237.036 hombres y 179.068 mujeres, con edad de 16 años de observación y casi 78.000 muertes. ¿Escuchamos esto? Una mayor ingesta de proteína vegetal se asoció significativamente con una mortalidad general y una mortalidad por enfermedades cardiovasculares más bajas, independientemente de varios factores de riesgo. Y fue una cantidad significativa, ¿no? De 78.000 muertes. La conclusión y relevancia del estudio fue que en este gran estudio prospectivo, una mayor ingesta de proteínas vegetales se asoció con una menor mortalidad total relacionada con enfermedad cardiovascular, que eso es lo que quiere decir las siglas SV, enfermedad cardiovascular. Aunque la ingesta de proteína animal no se asoció con resultados de mortalidad, el reemplazo de proteína de carne roja o de proteína de carne procesada con proteína vegetal se asoció con una mortalidad más baja relacionada con el cáncer y la enfermedad cardiovascular. El otro estudio es interesante porque es lo que se está hablando mucho hoy en día, la dieta ketogénica. ¿La he escuchado? Bien. ¿Qué dice la palabra de Dios en Levíticos acerca del consumo de grasa? Que el que comiera grasa iba a ser eliminado del pueblo. No sé si estamos entendiendo eso. Eliminado completamente. Usted diría, ¿y por qué, no? Las dietas basadas en plantas y cetogénicas como caminos divergentes para abordar el cáncer. Porque hoy en día muchos hospitales en Estados Unidos están recomendando la dieta de carnes y de grasa para ayudar al cáncer, a eliminarlo supuestamente, o manejar mejor los pacientes de cáncer. Y menciona aquí algo interesante acerca del consumo de carne a la brasa o barbacoa y ahumados y la supervivencia después del cáncer de mama. Y vamos a ver cómo resulta esto. Los resultados fueron los siguientes. El alto consumo previo al diagnóstico de carne a la parrilla y ahumada se asoció con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, en un 95%. ¿Es un buen porcentaje? Si hay 100 y fueron 95 afectados, yo creo que es un buen porcentaje. Y se observaron otras asociaciones, pero las estimaciones no fueron estadísticamente significativas. Esto incluye un alto consumo de carne de res, cordero, cerdo ahumada antes del diagnóstico y un aumento del 95% por todas las causas y un 95% de mortalidad específica por cáncer de mama. Entonces, ¿la dieta cetogénica ayuda al cáncer?
Todavía no lo entiendo, ¿no? Además, entre las mujeres con un alto consumo continuado de carne a la parrilla, asada y ahumada después del diagnóstico, el riesgo de mortalidad por todas las causas fue elevado entre un 31 y un 95%. A veces me gustaría que los que llevan la dieta cetogénica estudien un poquito de esto. Las conclusiones del estudio fue que el alto consumo de carne a la parrilla o a la parrilla ahumada puede aumentar la mortalidad después del cáncer de mama. ¿Qué conclusión? Bien, hemos estudiado mucho de este libro, ¿sí? ¿Quién lo ha recibido de los que están acá ese libro? A veces hay hermanos que me han pasado USB y yo le he descargado ese libro en PDF. Es un libro bastante interesante. Pertenece a la Escuela de Medicina, claro está. Y en este libro habla de los hallazgos científicos que relacionan la dieta con los resultados en la salud. Uno de los factores importantes que impulsan el interés por los alimentos funcionales son los indicios sólidos que relacionan la dieta con la salud. Y dice que 5 de las 10 causas principales de muerte en los Estados Unidos se asocia con la dieta. Quiere decir que de 10 personas hay 5 que van a morir por lo que comen, más rápido que los otros, ¿no? Y van a enfermar más rápido. La enfermedad coronaria, ciertos tipos de cánceres, accidente cerebrovascular, diabetes mellitus tipo 2 y aterosclerosis son las enfermedades que más se asocian con el 95% con estas personas. El cáncer y la enfermedad cardiovascular, en particular, están muy relacionados con los hábitos alimentarios. Específicamente una dieta basada en alimentos de origen vegetal con bajo contenido de grasas saturadas y alto contenido de frutas, hortalizas, fibras y granos enteros. Cuando se habla de granos se está hablando de cereales. Lo que pasa es que al traducirlo, grains, le colocan así, como las personas a veces piensan que son frijoles. Y dice que ese contenido de frutas, hortalizas, fibra y granos enteros puede reducir marcadamente la incidencia de estas dos enfermedades crónicas, que son la enfermedad cardiovascular y el accidente cerebrovascular. En cuanto al genoma humano y la nutrición, hermanos, ¿quién fabricó nuestros genes? ¿Lo fabricó Dios? ¿De dónde tomó los genes? Lo tomó de la tierra. Dios recogió los genes de la tierra y Él colocó su aliento de vida para que eso que era polvo fuera un alma viviente. Quiere decir que Dios tomó los genes de la tierra y puso a Adán a comer ¿de dónde? De la tierra. ¿Para mantener qué? Los genes, sin alterar. A veces esa ecuación de álgebra como que no va muy bien. Que si A es igual a B, entonces, y B es igual a C, entonces A es igual a ¿qué? También. Hermanos, ¿sabes lo que yo estoy haciendo acá? Lo que hago con mis pacientes. Le empiezo a hacer jueguitos y le hago preguntas y cuando yo veo, digo, este no entiende nada, déjame irme a lo básico. Y para mí no es un chiste, me gustaría que el paciente entienda, porque cuando el paciente entiende, cambia. Pero cuando el paciente no entiende, no puede cambiar. Y a veces le hago preguntas, pero no me contesta cosas que digo, bueno. A veces pido, mire, yo siempre le envío a mis pacientes todo por el WhatsApp, lo que estoy mirando, lo que le estoy recomendando, se lo escribo, todo lo dejo plasmado ahí y claro, se queda en mi celular. Y yo pido que algún familiar regrese con el paciente o me llame para explicarle al familiar qué van a hacer con el paciente porque él dice que entendió, pero no entendió y no va a hacer nada. ¿Entendemos esto? A veces yo digo, bueno, yo creo que voy a poner un puesto de vender maíz porque quizás me lo compran. Pues bien, el material genético se adquiere de los padres que consta con un conjunto de secuencias de núcleos, ¿no? Que se asocian, que son 23 pares de cromosomas.
Cuando usted le brinda a su esposa, le brindó 23 pares de cromosomas, la esposa aportó 23, porque no crea que es suyo el hijo solamente, pero los hijos son de Dios. Y entonces venimos a ser un ser humano con 46 cromosomas. Y ese material genético está organizado en un conjunto de secuencias de ADN, que hemos estado hablando de esto, llamado genes. Y se cree que los cromosomas de los mamíferos contienen más de 30.000 genes de los mamíferos. Y que la célula promedio, ¿no? Aproximadamente un 80% de estos genes, de cada momento, los genes codifican las proteínas, responsables de organizar la estructura y las funciones metabólicas, ¿no?, de la célula. Y dice que los genes son activados y desactivados en diferentes momentos según las señales que el núcleo de la célula, el cerebro, recibe de estímulos ambientales internos, como son las hormonas. Las hormonas influyen mucho en los genes. Por eso usted puede ver que hay cánceres de mama que son por estrógenos. ¿Sabía esto? Porque son las hormonas que están haciendo que los cromosomas cambien en ese lugar. Ahora bien, según las señales que el núcleo recibe de estímulos ambientales internos como las hormonas y externos como los nutrientes. Pero aquí lo interesante es que los genes que Dios colocó en la tierra y en los productos de la tierra, dice acá, que los nutrientes consumidos constituyen uno de los factores ambientales más influyentes. ¿Para yo hacer qué con los genes? Para yo activarlo o desactivarlo. ¿Recuerda cuando hablamos de la mejorana acá? ¿Qué era lo más importante de la mejorana? ¿Quién me dice? ¿No me ayudan? Si no me ayudan, a mí se me olvidan las cosas. ¿Qué es lo más importante de la mejorana que nosotros leímos? Que reparaba el daño de los cromosomas. Repara el daño cromosómico. Y eso fue lo que me llamó la atención mucho. Y cuando yo he usado esto en mis pacientes de cáncer de próstata, los hombres, ¿no? Y me dice, cuando ellos leen eso, dice, doctor, yo creo que se equivocó porque yo no tengo varios. Dice, pero tenga fe. Que algún día, ¿no? Porque yo le digo, no, es que eso repara el daño cromosómico, doctor, esa mejorana. Y digo, no, tenga fe, no se preocupe. Entonces, si la mejorana, que es una hierba que viene del piso, de la tierra, puede hacer que los cromosomas cambien y los nutrientes consumidos hacen que los cromosomas cambien, por eso la alimentación para recuperarnos es una alimentación a base de plantas. Por eso Cleveland, Ohio, no lo hace por eso, sino por la ciencia, y usan el método de una dieta basada en plantas para restaurar las arterias cardíacas que se taparon, las renueva otra vez, las convierte en nuevas y el corazón se repara y la diabetes se quita porque se reparan los cromosomas en el páncreas, donde se produce la insulina. Entonces, si podemos entender que lo que Dios nos ha hecho a nosotros como pueblo, nos dio la reforma pro salud para que este pueblo se regenerara genéticamente. Por eso los adventistas de Loma Linda, los que todavía son, que quedan, viven más de 114 años. ¿Estamos entendiendo esto? Por eso viven así. Y usted dice, yo no quiero durar tanto tiempo, pero pásenmelo a mí los años. Bien. Vamos a hablar de los cromosomas, ¿sí? Mire. Aquí tenemos, ¿cuántos cromosomas? Bien, los cromosomas tienen inscrito adentro lo que nosotros somos. Hay un gen del color de los ojos, que puede ser mamá o papá que lo dominen eso y lo coloque. Hay un gen del color del pelo. No me mire la cabeza. Yo lo tenía negro antes. Hay un gen de la textura del pelo. Hay un gen del lóbulo de la oreja, ¿no? Si usted sale orejón a papá o a mamá, pues uno de los dos es culpable por el gen. Y hay un gen del color de la piel y hay un gen de cada cosa que tenemos nosotros. Cada una de las partes de nuestro cuerpo está representada por genes. Y eso lo tienen los cromosomas. Los cromosomas son dos palitos, así pegaditos,
Parece una mariposita. ¿Cuántos tenemos nosotros? ¿Quién me dice que tiene 50? Mira. Tenemos 46 cromosomas, ¿no? Tenemos 46 pares de estos que están acá. Y ahí está inscrito lo que nosotros somos. Todo lo que somos, y ahí están las enfermedades que heredamos de papá y de mamá. Y ahí está el carácter de papá y mamá. ¿Estamos entendiendo esto? Yo tenía un tema preparándolo, pero se quedó en las nubes. Le dije al pastor, pero nos vemos pronto. Y es por qué Dios, cuando iba a destruir, le dijo, ve y era Malet y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hasta lo de pecho. No me deja ninguno vivo. Y mata a las vacas y mata a todo lo que ellos tienen. ¿Por qué lo de pecho? Gloria a Dios. Tienen los genes de los padres. David, ¿sabe lo que dijo? A Dios que lo perdonara porque en pecado lo concibió su madre. ¿Lo tenía inscrito el pecado? Cuando Eva pecó, su primer hijo, ¿cómo salió? ¿Por qué? ¿En qué pensaba Eva durante el embarazo? ¿Quién me dice? A usted nunca lo han botado de su casa, ¿no? ¿Cómo se siente cuando lo echan afuera con la persona que lo expulsa? ¿Había resentimiento? ¿Había remordimiento por el pecado? Entonces, cada pensamiento de nosotros y cada cosa que nosotros pensamos está produciendo una sustancia química en el cuerpo. Así como cuando uno se estresa, produce cortisol, también cuando uno piensa, produce sustancias químicas. Esas viajan en la sangre y el bebé la va recibiendo. ¿Salió resentido con Dios el bebé? Pero ¿qué pasa cuando la madre recibe un niño? ¿Se pone feliz? Las madres, las que son madres acá, ¿cómo se sentían antes y después de que naciera el bebé? ¿La vida cambia? ¿Tiene mejores propósitos? ¿Hay más sueños? Yo estoy hablando a las madres, ¿eh? Los papás como que están medio calladitos. Quiere decir que después que nació Caín, su vida le cambió. Así que cuando tiene el segundo, ya viene contento. ¿Estamos bien esto? Ese estudio se lo debo de los problemas en las relaciones matrimoniales durante el embarazo. Para que usted sepa cómo el niño viene. Y después yo no sé por qué me salen los hijos así, salieron a ti. Mire, los alelos, ¿no? En este cromosoma del papá y el de la mamá, uno de ellos tiene que dominar. Uno de ellos tiene que dominar. ¿Por qué los genes de Adán y Eva eran los mismos genes? Porque Eva salió de Adán y tenían los mismos genes. Los hijos se iban a parecer a él o a ella, idéntico a los dos, porque los dos eran iguales. ¿Vamos entendiendo? ¿Por qué Dios no permitía que se casaran algunas tribus con otras tribus? Por los genes. ¿Vamos bien? ¿Y nos podemos casar con un impío? Tiene los genes impíos. Y usted no lo ve, pero sí lo tiene afectado. Entonces, bien, estos alelos, como le llaman así dentro de los cromosomas, la característica que somos nosotros, cada uno de ellos, ¿no? Hay un estudio que vamos a ver ahora acerca de esos alelitos, ¿no? Y aquí habla de la polipoproteína E y dice E4. Y dice acá que eso es un alelo. Dice ese alelo de esa apolipoproteína, olvídese de eso, dice que hay un alelo en ese gen, ¿no? Que juega un papel patológico en la enfermedad de Alzheimer. ¿Entendemos esto? Nosotros heredamos las enfermedades.
Y como dijimos hace un momentito, los nutrientes pueden activar o desactivar un gen, pero las hormonas pueden activar o desactivar un gen. ¿Vamos bien? Si el gen, vamos a decir un ejemplo, si el gen del cáncer de mama, que es estrogénico, lo heredan las hijas, ¿qué hay que enseñar a las hijas? A no consumir estrógeno de los pollos, los pavos y esas carnes, porque entonces ese estrógeno que también le ponen a la vaca para que produzca más leche, eso va a estimular a ese gen y le va a producir un cáncer de mama. ¿Vamos entendiendo un poquito? Por eso me he detenido hoy un poco, porque a veces no vemos la magnitud de lo que estamos haciendo. A veces creemos innecesario hacer cambios en la alimentación, cuando es muy importante hacer los cambios. No tan solo Dios quiere bendecirte a ti, porque las personas solamente quieren recibir la bendición de boca, pero hay que llevarla también al cuerpo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado irreprensible hasta que Jesús venga, bajo las órdenes de Dios. Así que ese alelo del Alzheimer que está en esos cromosomas, dice a través de la expresión de las proteínas y dice, hay una sustancia que se llama butirilcolinesterasa. Vamos a ver lo que quiere decir esa palabrota grandota y fea. Mire, aquí habla del consumo de carne y el riesgo de la incidencia de demencia. ¿Escuchó lo que dice acá? Consumo de carne y riesgo de demencia. ¿A qué alelo está tocando esa carne? Al alelo de la demencia, del Alzheimer. Un estudio, dice, del Biobanco del Reino Unido, de 493.888 participantes. ¿Es buen número? Yo creo que es un número bastante interesante. Casi 500.000 personas. Casi. Entonces, el alelo E4 de esa apolipoproteína E es un alelo menor del gen, ¿no?, asociado con el mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer. Quiere decir que los genetistas hoy en día le hacen un examen genético a usted y se dan cuenta de que usted heredó ese gen. ¿Estamos bien? Yo heredé el gen de la diabetes y del Alzheimer. ¿Ve? Mi mamá lo heredó porque todas sus tías y tíos maternos, todos y su mamá, todos fallecieron con Alzheimer. ¿Y qué me estaba diciendo? Que yo estoy condenado. No sé si me doy a entender. Entonces, de las hermanas de mi mamá, solamente hay 2 que no han sufrido de Alzheimer. Y ellos eran 9. ¿Me está diciendo algún número? ¿Alguna estadística? Por eso ayer les mencioné de la chía, de la linaza, del omega 3, del DHA. ¿Por qué? Porque hay que tener el cerebro activo y hay que tener el cerebro, ¿no?, bien, funcionando correctamente. ¿Para qué es esto? Para desactivar los genes de la demencia y del Alzheimer. Con la chía. Así que, mientras que el depósito de lípidos o grasas, dice, y la inflamación crónica de la glía, que es una célula que está pegada de las neuronas para que las neuronas trabajen, las que las repara las neuronas es la glía también, son los puntos en común entre la aterosclerosis, ¿no?, la demencia vascular y el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer. O sea, hay una demencia que es una demencia vascular porque los vasos sanguíneos nos riegan la corteza cerebral y la corteza se pierden en esas áreas. Cuando yo le hablé, ¿se acuerda de la sustancia blanca en el cerebro? Cuando le hablé de la sustancia blanca y la relación con la demencia es esto. No llegó de forma vascular la sangre, esa parte murió y por eso tienen demencia vascular. Y el Alzheimer puede ser la actividad del alelo E4. Consumo de carne y riesgo de incidencia de demencia, un estudio, ¿no?, del Biobanco del Reino Unido, como mencionamos. La conclusión del estudio es la siguiente. Estos hallazgos destacan que el consumo de carne procesada como un factor de riesgo potencial para la demencia incidente, independientemente del alelo E4 y de la apolipoproteína E, las alteraciones entre el consumo de carne, dice, y el alelo 4 de la apolipoproteína aumentaron el riesgo de demencia de 3 a 6 veces. Y a veces a usted le dicen, no, es que comer eso no hace daño.
¿Has escuchado esa palabra? Yo lo he comido por mucho tiempo. Por mucho tiempo ha estado haciéndole daño a sus genes. Y cuando uno es joven, hermano, uno hace de todo y se queda como si nada pasó. Pero después el cuerpo le va a pasar una factura diciéndole, me debías tanto, me la voy a cobrar, te voy a dejar sin memoria. Se oye raro, ¿verdad? Terminamos temprano, ¿eh? La epigenética, sí. Hoy en día la genética es una carrera muy bonita hoy en día. Tiene sentido, tiene más sentido. Antes pensábamos que eran las uñas, el pelo que uno heredaba y eso, pero hoy en día se están heredando hasta los pensamientos. Como ellos lo mencionaron ahí, o sea, que dijeron que los nutrientes consumidos, tú ves, tienen mucho que ver con esos cromosomas, esa genética. Así que es importante esto, hermanos. Yo no quise dejarle a mis hijos a una enfermedad, así que procuré no tenerlos hasta no haber cambiado la alimentación. Y cuando nacieron, mi hija tenía ya una predisposición a comer vegetales y frutas. Se le podía poner en cualquier mesa, yo no tenía miedo porque yo la sentaba en una mesa de la familia y ella miraba y alcanzaba la fruta o los vegetales. Ya era algo que tenía dentro, la predisposición. Así que yo entendí eso hace mucho tiempo y por eso preferí no contaminar a mis hijos. Yo les pido, hermanos, que nosotros les roguemos a Dios que nos ayude a nosotros. Y que podamos tener una generación realmente que pueda esperar de Dios en pie en esta tierra. ¿El perdón? ¿No estaban acá? ¿Usted me dio su teléfono ayer? ¿Usted recibió algo esta mañana? Oh, ok, pero me dio su teléfono. ¿O usted me llamó o qué? Ok, pues entonces cuando se comunique conmigo yo le envío la información. Solamente me la piden, lo que no tengan yo le envío el estudio de la mejorana y cómo nosotros lo damos y qué pasa con los pacientes, ¿no? Por eso lo usamos y hemos visto cómo se retorna el paciente a la normalidad. Pero recuerde que nosotros tenemos que trabajar en 3 facetas, en 3 áreas, ¿no? Tenemos que trabajar con el espíritu, estamos hablando del cuerpo solamente, pero tenemos que trabajar también con la mente. Eso es importante. Hermanos, oremos. Una vez más, Padre amado, Padre de la gloria, deseamos alabarte y glorificarte, Señor. Pero también necesitamos que nos perdones. Si el edificio que tú hiciste en nosotros sabemos que debe glorificarte también, porque es todo el ser que debe darte gloria, Señor. Nosotros deseamos que tú envíes tu Espíritu Santo a nuestros corazones, pero que se quede en nuestros corazones. Y que Él dirija el querer como el hacer, donde podamos glorificarte a ti y hacer todo. Si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, lo hagamos para tu gloria y tu honra. Amén, papá, amén. Señor, prepara a este pueblo para encontrarse pronto con Jesús. Pero quita todo vestigio de nosotros que nos tenga en inclinación a hacer lo que a ti no te agrada. Y glorifica tu nombre cada día en nuestras vidas, para nosotros saber que sí vivimos en tu presencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque solo no podemos si no nos da tu compañía. Gracias, oh Jesús, por derramar tu sangre en el Calvario y permitirnos tener este privilegio de estar aquí reunidos. Quédate con nosotros el resto de tu día santo, pero sobre todo te acogemos en nuestros corazones. Súplicas que agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén.